Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 y nos toca presentar sobre el lóbulo frontal, en base al video de Antroporama sobre el paciente Elliot. El lóbulo frontal es una estructura anatómica ubicada en la región anterior o frontal del cerebro. Se encuentra separado del lóbulo parietal por la rolanda o central y del lóbulo temporal por la cisura de Silvio o lateral. Se dividen en dos regiones. La primera es la región motora, que es la que participa en el movimiento específico de los músculos estriados de las diferentes partes del cuerpo. La región más anterior de la corteza motora suplementaria se relaciona con la selección y preparación de los movimientos, mientras que su porción posterior se relaciona principalmente con la ejecución de los mismos. La segunda es la región premotora, que es la que se encarga de la planificación, la organización y la ejecución secuencial de los movimientos y acciones complejas. Hay tres secciones en el cerebro que involucran las regiones anteriores. La primera es el área Brodmann, que es la relacionada con la percepción y síntesis de información visual compleja. De segundo tenemos el área Broca, que es la relacionada con la producción del lenguaje. Y por último tenemos la corteza premotora lateral, que es la relacionada con el movimiento de las manos y los dedos. Corteza prefrontal dorsolateral. La porción prefrontal se ubica anterior a la corteza motora y premotora. Es una región de asociación supramodal o cognitiva, ya que no procesan estímulos sensoriales directos. Y la región dorsolateral se relaciona con los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias y trabajos. Y corteza frontomedial. Interviene en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, así como también en la regulación y esfuerzo intencional. La porción inferior está relacionada con las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los cambios de conductancia en la piel ante los estímulos afectivos, y su porción frontomedial se encuentra involucrada en los procesos de mentalización. Lóbulo frontal, lesiones. La pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar e iniciar acciones varía según sea la región de la lesión. Parte posterior. Si resulta lesionada, produce debilidad en los músculos o parálisis. Si el daño se produce en el hemisferio derecho, se va a ver afectado al lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Parte central. Las personas con esta zona del lóbulo lesionada sufren de apatía, falta de atención y desmotivación. Otro rasgo de estas personas es que sus pensamientos se ralentizan y sus respuestas son más lentas. Parte posterior media, área de Broca, dificultad para expresarse con palabras, afasia de Broca. Parte anterior, lesiones en esta área, dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, denominada memoria de trabajo. Reducción en la fluidez del habla. Apatía, falta de emoción, interés y preocupación. Falta de atención. Una sorprendente falta de inhibición que incluye un comportamiento social inapropiado. Las personas que pierden sus inhibiciones pueden estar inapropiadamente eufóricas o deprimidas y quieren discutir todo de manera excesiva o pasiva y vulgar. Son diferentes a las consecuencias de sus acciones. También se vuelven reiterativas. Algunas personas desarrollan síntomas similares cuando envejecen o cuando se desarrolla la demencia. Estos síntomas pueden ser el resultado del empeoramiento del lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga en gran parte de las funciones ejecutivas. Estas se pueden definir como una serie de procesos cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas. Opera por medio de la modulación o el control de habilidades cognitivas más básicas. Estas habilidades o rutinas son procesos aprendidos por medio de la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas. Entre las funciones ejecutivas tenemos primero la planificación, que es la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas de corto, mediano y largo plazo. Dicho proceso no es unidireccional, sino que se puede realizar pasos indirectos o en otras direcciones y de igual forma llegar a la meta. Luego tenemos el control conductual, que es el que nos permite retrasar las tendencias a generar respuestas impulsivas, originadas en otras estructuras cerebrales.
siendo esta una función reguladora primordial para la conducta y la atención. Luego tenemos la flexibilidad mental, que es la capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento. Esta también implica la generación y selección de nuevas estrategias de trabajo dentro de las múltiples opciones que existen para desarrollar una tarea. Luego tenemos la memoria de trabajo, que es la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo sin que el estímulo esté presente, para realizar una opción o resolver problemas utilizando información activa. Fluidez es la velocidad y precisión en la búsqueda y actualización de la información, así como en la producción de elementos específicos en un tiempo eficiente. En este caso sería la fluidez del lenguaje y de diseño. Después está mentalización, que es la capacidad de pensar lo que otra persona puede estar pensando y cómo reacciona en relación a una situación o evento particular. Esto es importante para las relaciones sociales e interpersonales. Asimismo, tenemos la conducta social, que son las reglas cognitivas y sociales que se aprenden de niño, permitiendo que de forma flexible se alterne, se actualice, se seleccione y se ejecuten procedimientos efectivos de conducta en base a situaciones sociales determinadas. Y por último, tenemos a la cognición social, que son los procesos cognitivos que incluyen al sujeto en un contexto social y debe tomar decisiones personales de manera que pueda satisfacer sus intereses y gustos a nivel social. Hablando de la historia clínica, tenemos los datos personales del paciente. Nombre, Elliot. Sexo, masculino. Edad, 35 años. Estado civil, casado. Ocupación, trabajador. Nacionalidad, estadounidense. El motivo de la consulta. Paciente refiere pérdida de la preocupación y emociones ante diversas situaciones, dificultad para realizar tareas cotidianas y toma de decisiones. La enfermedad actual. Paciente masculino de 35 años de edad, aparentemente asintomático, asiste a consulta por dificultades en la toma de decisiones, en la ejecución de diversas tareas y ausencia de la preocupación emocional frente a situaciones diversas. Sus antecedentes médicos, oncológicos. Meningioma ubicado en la placa cribiforme, induciendo cefaleas y dificultades en la visión. Neurológicos. Daño a nivel del lóbulo frontal del cerebro, en mayor grado el derecho con respecto al izquierdo. Paciente además refiere dificultad para tomar decisiones sencillas, ausencia de la preocupación, miedo u otras emociones ante diversas situaciones. Quirúrgicos. Cirugía encefálica para retirar meningioma a nivel de la placa cribiforme en el encéfalo. Pruebas neuropsicológicas aplicadas, inteligencia cognitiva, y los resultados fueron por encima de la media. El diagnóstico. Corte en la cadena de procesamiento de información en el encéfalo, a nivel de la corteza frontomedial de los lóbulos frontales del cerebro, inducido por un daño en la corteza orbitofrontal, secuela de un meningioma en la placa cribiforme. Por último, tenemos el pronóstico, el cual es reservado debido a la gravedad de la lesión de la corteza orbitofrontal. De Elliot no conocemos su cara, pero sí conocemos su historia, su curiosísima historia. Elliot era un ciudadano estadounidense perfectamente normal. Nacido en los años 40, se crió en una granja siendo el mayor de 5 hermanos. Se casó al terminar el instituto y trabajó para poder costearse estudios de administración en la universidad. A los 25 ya era padre de 2 niños y era miembro activo de su iglesia. En su trabajo estaba bien valorado y lo ascendieron en 2 ocasiones. Sus hermanos menores lo consideraban un ejemplo a seguir. Pero en 1975, a los 35 años, su suerte comenzó a cambiar. Fue al médico por incipientes problemas de visión y dolores de cabeza, y le dieron la noticia que nadie quiere recibir. Había un tumor creciendo dentro de su cráneo. Se trataba de un meningioma, un tumor que crece en las capas protectoras del cerebro, las meninges, y que puede dañar el cerebro debido a que con su crecimiento comprime el tejido neuronal. El suyo estaba creciendo en la placa cribiforme, la parte del cráneo que está sobre los ojos, dañando ambos lóbulos frontales. La cirugía fue bien, lograron controlar el tumor, pero el interior de su cráneo quedó así. Los lóbulos prefrontales habían sufrido daño, aunque el del lado izquierdo había corrido mejor suerte. A pesar de la pérdida de masa cerebral, la recuperación fue bien. En 2 semanas ya había vuelto a casa. Todo era prometedor. Los test que evalúan la función cognitiva le situaban en la normalidad o por encima de la media como antes del tumor. Incluso aquellos test específicos dedicados a evaluar la función de los lóbulos frontales indicaban que Elliot estaba bien, que tenía la función ejecutiva intacta. Parecía que a pesar del evidente daño en el cerebro, las partes no lesionadas eran capaces de suplir a las perdidas.
y que la vida de este paciente no se iba a ver limitada. Pero todo era aparentemente porque empezó el misterio. Todos los tests indicaban que Elliot seguía siendo perfectamente inteligente, pero... Cuando regresó a su trabajo tan solo 3 meses después de la operación, sus compañeros notaron que no trabajaba igual. Seguía siendo tan amable como siempre, seguía siendo el Elliot que conocían, pero llegaba tarde y tardaba en hacer las cosas. Era muy disperso, perdía el tiempo con tonterías. Cuando le ordenaban que dejase de hacer una cosa y se pusiese con algo de cierta urgencia, al rato descubrían que había seguido con la primera de estas cosas. Así que acabó despedido. Trató de levantar cabeza metiéndose en negocios con un antiguo compañero de trabajo de reputación cuestionable. Era evidente que ese hombre era un caradura, pero a pesar de las advertencias de su familia y amigos, Elliot invirtió todos sus ahorros y acabó en bancarrota. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? Lo intentó en diferentes trabajos, pero fue incapaz de mantenerlos por iguales motivos. A pesar de que los test habían indicado que tenía las funciones cognitivas y sociales preservadas, la vida profesional de Elliot iba cuesta abajo y sin frenos. ¿Por qué ella no podía hacer lo mismo de antes si su cognición estaba bien? Las anécdotas que recogió Antonio Damasio permiten ver por qué se convirtió en un trabajador inaguantable y en una persona con la que era complicado convivir. Según cuenta el neurocientífico en el primero de sus informes, Elliot a veces quedaba atrapado en bucles de conducta de los que era incapaz de salir. Necesitaba al menos 2 horas para prepararse para salir de casa, y había días enteros que gastaba afeitándose o arreglándose el pelo porque no sabía qué resultado le agradaba más. Decisiones pequeñas se tornaban complicadísimas. Podía invertir toda una mañana en decidir cómo debía clasificar un documento en su trabajo. Si quería cenar fuera, la elección de restaurante era eterna. Conducía a todos los restaurantes para ver cuán llenos estaban, cómo estaban dispuestos sus asientos, qué ofrecía el menú, etc., para luego no escoger ninguno. Cualquier compra implicaba una interminable consideración de marcas, precios y la mejor forma de adquirir el producto. También empezó a coleccionar cosas inservibles, seguramente por no poder decidir si eran útiles o no. Era como si Elliot no tuviese la capacidad de saber la importancia de las cosas. Era como si en su cerebro no hubiese nada que indicase qué es importante y qué no, qué es bueno y qué es malo, qué es mejor o qué es peor. De pronto, dentro de su cráneo no había nadie al volante, pero sus habilidades cognitivas estaban preservadas. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Qué era lo que Elliot había perdido? Su vida familiar tampoco fue mejor. La convivencia con él era imposible y 17 años de matrimonio terminaron en divorcio. Para sorpresa de todos, al poco tiempo se casó con una prostituta, con la que solo duró 6 meses. Después se volvió a casar con una tercera mujer con la que también pretendía negocios extraños. Oficialmente era funcional e inteligente. Todos los test decían que estaba bien, pero había quedado patente que en su día a día era incapaz de tomar decisiones juiciosas. Esta discrepancia fascinó a Antonio Damasio y quiso saber exactamente qué era lo que pasaba en el cerebro de él, qué función perdida concreta que escapaba a los test era capaz de explicar esta discrepancia entre lo que sabía y lo que hacía. El puzzle era enigmático. La capacidad de toma de decisiones adaptativas y funcionales de Elliot estaba afectada. La cuestión era, ¿en qué punto? Sus defectos no podían explicarse por problemas en la capacidad de aprender ni de memorizar, tampoco por su capacidad de manejar el lenguaje. Sus funciones ejecutivas estaban bien, podía planificar, la inteligencia según los parámetros estándar estaba preservada. Su conocimiento del mundo tampoco se había perdido. Elliot seguía estando al tanto de lo que pasaba, podías mantener con él conversaciones sobre política o los acontecimientos de la actualidad. Era capaz de razonar correctamente en dilemas éticos o problemas financieros planteados en la consulta. Y era capaz de plantear escenarios posibles tras una decisión. El problema, por tanto, no estaba en su capacidad de planificar o de saber qué cosas solían ser consecuencia de otras. No estaba en visualizar los caminos que llevaban a una cosa o a otra. El problema parecía estar en la elección en sí, en su capacidad de ver qué camino era mejor que otro, en su capacidad de escoger algo frente a otra cosa. Pero, ¿cómo podía explicarse todo? El neurocientífico estaba gestando una idea y decidió hacer una prueba. Tomó a Elliot y a otros pacientes que tenían lesiones similares a la suya y los puso a ver 3 tipos de imágenes, unas con objetos neutros y otras que retrataban situaciones socialmente complejas, con un tinte positivo o negativo. Mientras las veían, midió su actividad galvánica de la piel. Esta medida varía cuando hay cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo, el que controla las respuestas de órganos y glándulas del cuerpo, normalmente asociados a cambios emocionales tanto placenteros como aversivos. Y vio que en estos pacientes no existía una respuesta normal, como si esas escenas complejas no pudiesen suscitar nada aversivo o placentero en su cerebro, nada emocional.
Por contra, estímulos simples como un ruido fuerte sí que lo hacían. El propio Elliot dijo que con ese experimento sintió que algo no estaba bien. Notó que no se despertaban en él las sensaciones que se supone que se debían tener al ver determinadas imágenes de las mostradas. Elliot parecía notar en cierta medida una falta de sentimientos. Las partes dedicadas al procesamiento emocional no estaban dañadas en el cerebro de Elliot, como demostraba su reacción a estímulos simples, lo que las pruebas de la cadena de procesamiento. El cuadro que Elliot estaba pintando para Antonio Damasio era el siguiente. En el cerebro de este paciente, los centros que originan la actividad fisiológica que definimos como emociones estaban bien. También estaban bien todas las áreas dedicadas a almacenar y manejar información sobre normas sociales, conocimiento del mundo, y las áreas dedicadas a la planificación de la acción y a generar posibles consecuencias estaban correctamente. Lo que sí se había visto que fallaba era la capacidad de que situaciones complejas evocasen una respuesta emocional. ¿Cómo podía esto derivar en fallos en la toma de decisiones como mostraba Elliot? ¿Cómo podía esto hacer que se comportase como un estúpido? ¿No son razón ni emoción cosas diferentes? Lo único que podía tener sentido es que las emociones actuasen como una brújula en el acto de toma de decisiones, y que Elliot había perdido esa brújula. Toda esta idea de que Elliot había perdido su brújula emocional no era algo figurativo, sino que la expresión cobra sentido fisiológico. Las lesiones alcanzaban múltiples áreas, pero para Antonio Damasio lo que explicaba este extraño puzzle era el daño masivo en una, la corteza orbitofrontal. Esta corteza se sitúa en el gran complejo asociativo prefrontal, este que tanto ha crecido en el linaje evolutivo humano, justo encima de las órbitas de nuestros ojos, de ahí su nombre. Como buen área asociativa, se encarga de poner en común diferentes tipos de información previamente procesada en nuestros cerebros. En concreto, recibe input desde las áreas de procesamiento sensorial, áreas que procesan el estado corporal, áreas de memoria y áreas de procesamiento social y emocional. Pero, ¿cómo sirven estos inputs al comportamiento inteligente? ¿Por qué el fallo en esta corteza de repente hacía que Elliot tomase decisiones tan malas o que tardase la vida en hacerlo? Así es como lo entiende Antonio Damasio. Imagina que estás en un restaurante y tienes que decidir qué comer. Hay un montonazo de platos con un montonazo de ingredientes diferentes, sabores, precios, aporte calórico, etc. ¿Cómo elige nuestro cerebro qué va a meter para el cuerpo? Los inputs sensoriales que ofrece el menú despiertan un torrente de información almacenada en el pasado a partir de nuestras experiencias con la comida y cosas relacionadas. Recuerdos de sabores, cuánto hambre tienes, lo mal que te sientes si gastas mucho en un plato que luego no te gusta, lo mal que te sentó una vez comer calabacín, que quieres mantenerte en forma para gustarle a tu crush, el miedo que te daría sufrir un infarto por exceso de colesterol. Toda esta información almacenada incluye un componente emocional que resume de qué va cada opción, cómo de buena o mala parece que es. Es lo que el neurocientífico denomina marcador somático. Según el neurocientífico, este componente guía de manera rápida y adaptativa la decisión. La activación de estos marcadores induce un determinado estado neuronal que impone restricciones al sistema elector. Se descartan los platos no convenientes dado este universo de información. Finalmente, pollo es lo que emerge como elección en el sistema. Como ves en este modelo, la información sensitiva y emocional ha guiado una elección inteligente, una elección adaptativa y sabrosa para el complejo entorno en el que te desenvuelves. La idea de Damasio es que lo que va recogiendo esos marcadores emocionales y sirviéndoselos al sistema ejecutivo es la corteza orbitofrontal. Es el nexo en donde la emoción sirve a la conducta inteligente. Ahora imagina que ese nexo falla y ya no puedes integrar esos marcadores. ¿Cómo rayos elige tu cerebro si no tiene esa brújula emocional que le permita reducir opciones? El espacio de elección no se agota y ninguna elección gana emocionalmente sobre otra. Resultado, la toma de decisiones se vuelve redundante e interminable. Habría que analizar todas las opciones pasito a pasito y racionalmente. ¿Te suena esto? Eso es. Es exactamente la conducta que exhibía Elliot cuando se quedaba atrapado en sus bucles de conducta cotidiana. Elliot sabía a qué cosas se asociaba cada decisión. Lo que no sabía es cómo cada una de esas cosas le iba a hacer sentir. Y sin esa brújula emocional, la decisión se tornaba harto complicada. Pero hay algo peor que tardar 1.000.000 de años en decidir cada nimiedad. Y es que en un sistema sin esta guía, las malas decisiones tienen la misma probabilidad de emerger que las buenas. Lo que le pasaba al pobre Elliot, según Damasio, es que había perdido esa brújula emocional para la razón dentro de su cerebro, y ello le acarreó dramáticas consecuencias. El caso de Elliot es triste. Al menos sirve para contribuir a derruir el viejo esquema del pensamiento occidental en que razón y emoción caminan separadas, y a colocar en su lugar de comunión en una parte de nuestros cerebros que hasta las investigaciones de Antonio Damasio había permanecido prácticamente en el anonimato. Gracias a estos trabajos podemos intuir que las emociones juegan un papel de importancia en lo que denominamos inteligencia, o como el propio Damasio expresó, la ausencia de emoción parece ser al menos tan perniciosa para la racionalidad como su exceso.
Las emociones probablemente sean el soporte sin el que el edificio del raciocinio no puede funcionar correctamente, y sin el que, incluso, seguramente colapse. Desde el estudio del paciente Elliot y el de Phineas Gage, se pensaba que el lóbulo frontal no tenía ninguna función para nuestro cerebro, pero luego que se le extrajo una parte del lóbulo frontal a Elliot en una cirugía con el fin de eliminar un tumor maligno en su cerebro, la vida del paciente cambió por completo. Y este fue uno de los casos más importantes en la carrera del Dr. Antonio Damasio, ya que fue el único neurólogo en la época en querer indagar más acerca del comportamiento irregular que este paciente presentaba. Elliot consiguió superar una gran cantidad de test que lo diagnosticaron como una persona sin daño aparente en el cerebro. Pero no obstante, el individuo había perdido sus emociones, por lo que presentaba importantes problemas a la hora de tomar decisiones de manera correcta. Su vida se tornó en un fracaso constante, perdió a su esposa, su trabajo y todo lo que tenía relevancia para él. Finalmente, Elliot fue declarado como persona no apta para realizar tareas, por lo que pasó a vivir con sus padres y a recibir una pensión por parte del Estado. Phineas Gage. Phineas Gage fue un obrero que sufrió una lesión en su trabajo como capataz en las líneas del ferrocarril. Tras un accidente con pólvora, se le incrustó una barra de metal de 3 centímetros de diámetro y 1 metro de largo en la región frontal de su cráneo. Lo más destacado de este caso es que minutos después de este accidente, Gage recobró la conciencia. Lo atendió un doctor llamado Harlow, el cual estaba sorprendido del estado de conciencia del herido y la rapidez con la que se recuperó este paciente. Phineas se convirtió en otra persona diferente después de este accidente, pues pasó de ser una persona cordial a una persona que se irritaba fácilmente y con mal genio. Posteriormente, Damasio describió un paciente con características muy similares a las de Gage, el paciente Elliot. En ambos casos, las estructuras que se habían destruido eran sumamente necesarias para el razonamiento y la toma de decisiones. Ya en la década de los 50, queda en evidencia que los tumores en los lóbulos frontales producían una sintomatología muy similar: apatía, indolencia, cambios de carácter, entre otras. Es por esto que decidimos realizar una comparación entre el caso del paciente Elliot y Phineas Gage debido a su similaridad. Si comparamos el motivo de consulta, podemos ver que el paciente Elliot simplemente asistió a una consulta médica tras tener problemas de visión y dolores de cabeza, y Gage tuvo una emergencia laboral luego de que se le incrustara una barra de metal en la zona frontal. Posteriormente, en cuanto a los diagnósticos, tenemos que el paciente Elliot se le detectó un tumor en las meninges llamado meningioma en la placa cribiforme del hueso etmoides. Mientras tanto, a Gage se le define una gran pérdida en los lóbulos frontales, tanto en el izquierdo como el derecho. En cuanto a su comportamiento, el de ambos cambia. El paciente Elliot se vuelve totalmente indolente y apático, su capacidad de tomar decisiones y resolver problemas era básicamente nula. Mientras que en el caso de Phineas Gage pasó de ser una persona que todos querían a una persona de mal carácter y muy irritable. En las imágenes se demuestran los daños de ambos pacientes. Se puede observar que el paciente Elliot se vio afectado su hemisferio derecho, mientras que Phineas Gage pierde gran parte del lóbulo frontal. Si comparamos la fisiología con la fisiopatología del lóbulo, podemos observar que una persona con un lóbulo frontal sano tiene la oportunidad de planificar y organizar procesos complejos, asimismo regular su comportamiento y su conducta, recibir información, procesarla, tomar decisiones y expresarlas de una forma organizada. No tiene ninguna dificultad o inconveniente a la hora de presentarse en eventos sociales. Asimismo, cuenta con un buen manejo de los movimientos voluntarios, como la articulación, el movimiento ocular, la escritura. Asimismo, puede mantener un control de su comportamiento y detectar situaciones de riesgo o de beneficio. Esta implica una gran cantidad de procesos, por lo que las lesiones pueden ser variadas. Estas se pueden dividir en motoras, cognitivas, emocionales y conductuales. Los trastornos motores se generan en la corteza motora primaria y corteza premotora, generando dificultades con la velocidad, ejecución y coordinación de los movimientos, desarrollando diferentes apraxias. Entre ellas se encuentran la apraxia ideomotora, la cual es la dificultad o incapacidad de realizar movimientos aprendidos, la apraxia de las extremidades, que se basa en la dificultad o incapacidad de realizar movimientos de la precisión, y por último, la apraxia bucofacial, basada en la dificultad o incapacidad de realizar movimientos con la cara, boca, mejillas o lengua. Además de la apraxia, pueden ocurrir otros trastornos de origen motor debido al daño frontal. La lesión causada en el campo de visión conduce a deficiencias en el control de la mirada voluntaria, así como una desaceleración en los movimientos de la búsqueda visual. Fisiológicamente, el paciente Elliot sufrió un meningioma que afectó la placa cribiforme e igualmente generó daños en la corteza orbitofrontal, especialmente en el hemisferio derecho del lóbulo frontal.